Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un verdadero placer tenerlos aquí. Como siempre espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en un nuevo tema. Hoy vamos a desentrañar los entresijos de la vida y carrera de un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo, un ícono de la televisión turca y una figura mediática que genera fascinación, Can Yaman. Pero, ¿qué nos trae hoy? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, todos conocemos a Can Yaman como un actor talentoso, carismático y con un físico que, digamos, llama la atención. Lo hemos visto brillar en series que han roto récords de audiencia, conquistando mercados internacionales y haciéndonos suspirar con sus personajes románticos y apasionados. Sin embargo, la vida de un actor, como sabemos, es mucho más que alfombras rojas y flashes. Implica trabajo duro, dedicación, sacrificios y, por supuesto, decisiones. Decisiones que pueden ser brillantes impulsando una carrera hacia el estrellato, o decisiones que tal vez, con el tiempo, generen dudas, arrepentimientos o un replanteamiento del camino. Hoy vamos a explorar esa faceta menos visible de la carrera de Can Yaman, analizando una decisión en particular que, a nuestro juicio, podría haber marcado un punto de inflexión en su trayectoria profesional. Vamos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman, a especular un poco, a analizar los hechos y, sobre todo, a debatir sobre un tema que estoy seguro les resultará apasionante. Antes de comenzar, un pequeño recordatorio para los nuevos suscriptores y para aquellos que aún no lo han hecho: suscríbanse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre el apasionante mundo del entretenimiento, las series, los actores que amamos y, por supuesto, muchos temas interesantes y polémicos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Y ahora sí, prepárense para analizar a fondo la carrera de Can Yaman y para descubrir si existe alguna posibilidad de que se arrepienta de alguna de sus decisiones. *** Can Yaman, un ascenso meteórico y una carrera en constante evolución. ***. Como ya les mencionaba, Can Yaman es una figura imponente en el panorama del entretenimiento. Con su innegable carisma, su talento actoral y ese físico que lo ha convertido en un símbolo de atractivo a nivel global, ha logrado cautivar a millones de personas. Desde sus inicios en la televisión turca, Yaman ha construido una carrera sólida y exitosa, protagonizando series que han batido récords de audiencia y que han cruzado fronteras, llegando a audiencias de todo el mundo. Para entender la magnitud de su éxito, basta con recordar algunas de sus series más emblemáticas. Erkenci Kuş, por ejemplo, lo catapultó a la fama internacional, convirtiéndolo en un ídolo para muchos. La química explosiva que tuvo con Demet Özdemir en esta serie fue un fenómeno en sí mismo, generando una legión de fans que seguían cada paso de los protagonistas, tanto en la ficción como en la vida real. La serie fue un éxito arrollador, traducida a múltiples idiomas y emitida en numerosos países, consolidando la imagen de Can Yaman como un actor prometedor y con un gran potencial. Pero Erkenci Kuş no fue la única serie que impulsó la carrera de Can Yaman. Anteriormente ya había participado en otras producciones que le permitieron demostrar su talento actoral y ganar reconocimiento en la industria. Series como İnadına Aşk y Dolunay le brindaron la oportunidad de mostrar diferentes facetas de su interpretación y de consolidar su base de seguidores. Con cada proyecto, Can Yaman demostraba su capacidad para conectar con el público, para interpretar personajes con profundidad y para construir una imagen de actor profesional y comprometido con su trabajo. Su dedicación, su esfuerzo y su carisma fueron clave para el éxito de sus series y para que se convirtiera en un ícono de la televisión turca. Sin embargo, como mencionamos al principio, la vida de un actor no es solo glamour y éxito. Implica trabajo duro, dedicación, sacrificios y, sobre todo, decisiones. Decisiones que pueden ser cruciales para el futuro de una carrera. Y es aquí donde nos adentramos en el tema central de nuestro vídeo. ***, la encrucijada de Sandokan, una decisión que generó reflexión. ***. ¿Cuál es esa decisión que creemos que podría haber generado cierta reflexión en Can Yaman? Para entenderlo, debemos retroceder en el tiempo y centrarnos en un proyecto específico, la serie Sandokan. Sandokan es un personaje icónico de la literatura, creado por el escritor italiano Emilio Salgari. Es un pirata malayo valiente, romántico, rebelde y lleno de aventuras. La historia de Sandokan ha sido adaptada en numerosas ocasiones al cine y la televisión, y siempre ha sido un éxito. Es un personaje que evoca la aventura, la acción y el romance, y que ha conquistado a generaciones de lectores y espectadores.
En 2020 se anunció que Can Yaman interpretaría el papel de Sandokan en una nueva serie, una producción ambiciosa que prometía ser un gran éxito internacional. La noticia generó una gran expectación, tanto entre los fans de Can Yaman como entre los amantes de la literatura y de las series de aventuras. Se trataba de un proyecto de gran envergadura, con un presupuesto considerable y con una proyección internacional que prometía impulsar aún más la carrera de Can Yaman. El anuncio de que Can Yaman interpretaría a Sandokan fue recibido con entusiasmo por sus fans y por la prensa especializada. Se consideraba un papel importante, un proyecto con un gran potencial y con la posibilidad de consolidar su carrera a nivel global. Era, en teoría, el paso perfecto para dar el salto definitivo hacia el mercado internacional y para demostrar su versatilidad como actor. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaban. El rodaje de Sandokan se retrasó y cuando finalmente comenzó, surgieron rumores de problemas y desacuerdos. Se habló de diferencias creativas, de retrasos en la producción, de cambios en el equipo técnico y de otros inconvenientes que al final hicieron que la serie no se estrenara en los plazos previstos. La producción, que inicialmente se anunció como un proyecto de gran envergadura, se vio envuelta en una serie de retrasos y dificultades que generaron incertidumbre. Y aquí es donde surge la pregunta crucial: ¿es posible que Can Yaman se arrepienta de haber aceptado el papel de Sandokan? ¿Es posible que con el paso del tiempo y con la perspectiva que da la experiencia, haya reconsiderado esta decisión? Argumentos a favor de la hipótesis del arrepentimiento. Veamos los argumentos que respaldan la posibilidad de que Can Yaman haya experimentado cierto arrepentimiento, o al menos, una reflexión sobre su participación en el proyecto Sandokan. 1. Retrasos y falta de materialización. El principal argumento es la falta de materialización del proyecto. La serie, que prometía ser un gran éxito, no se ha estrenado, o al menos no en la magnitud esperada. Esto significa que Can Yaman ha invertido tiempo, esfuerzo y energía en un proyecto que hasta ahora no ha dado los frutos deseados. El tiempo es un recurso valioso en la industria del entretenimiento, y la inversión en un proyecto que no se concreta puede ser frustrante para un actor. Imaginemos la preparación que implica un papel como Sandokan, el entrenamiento físico intensivo para adoptar la forma física requerida, el estudio del personaje, la investigación sobre la época, los viajes, los ensayos. Todo ese esfuerzo, ese tiempo invertido, a la espera de un estreno que, por diversas razones, se ha retrasado o modificado. 2. Pérdida de oportunidades. La industria del entretenimiento es altamente volátil y competitiva. El tiempo es oro y cada proyecto que no se materializa, o que se retrasa significativamente, puede significar la pérdida de oportunidades importantes. Mientras Can Yaman estuvo involucrado en Sandokan, pudo haber recibido otras ofertas de otros proyectos que podrían haber impulsado su carrera de manera diferente. Es posible que haya rechazado papeles interesantes o que haya tenido que postergar proyectos que podrían haberle brindado mayor visibilidad o reconocimiento. La incertidumbre en torno a Sandokan pudo haber limitado su capacidad para aceptar otros proyectos, lo que a su vez podría haber afectado el ritmo de su carrera y su presencia en la pantalla. 3. Imagen pública y rumores. La industria del entretenimiento está llena de rumores y especulaciones. Los retrasos, los problemas de producción y los posibles desacuerdos pueden afectar la imagen pública de un actor. Aunque la responsabilidad de los problemas en la producción no siempre recae en el actor, la percepción del público y de la industria puede verse afectada. Los rumores de inestabilidad o de falta de profesionalismo, aunque no sean necesariamente ciertos, pueden generar dudas y pueden influir en la percepción que se tiene del actor. Esto, a su vez, podría afectar las futuras ofertas de trabajo y las oportunidades de crecimiento profesional. 4. El contexto de la carrera. Es importante considerar el contexto en el que se tomó la decisión de aceptar el papel de Sandokan. Can Yaman estaba en un momento de gran auge en su carrera, con una base de fans sólida y con un gran potencial para consolidarse en el mercado internacional. La elección de Sandokan parecía un paso lógico para dar el salto a la proyección global, pero la realidad del proyecto no se alineó con las expectativas iniciales. En este sentido, la decisión de aceptar el papel de Sandokan podría haber sido influenciada por la ambición de conquistar el mercado internacional y de demostrar su versatilidad actoral.
Sin embargo, los problemas en la producción y la falta de resultados podrían haber generado cierta frustración y un replanteamiento de las prioridades profesionales. Argumentos en contra de la hipótesis. Is del arrepentimiento ***. Ahora bien, también existen argumentos que podrían contrarrestar la idea de que Kanyaman se arrepiente de haber aceptado el papel de Sandokan. ***1. El potencial del proyecto ***, a pesar de los retrasos y de los problemas de producción, Sandokan sigue siendo un proyecto con un gran potencial. La historia del pirata malayo es icónica y tiene un público fiel en todo el mundo. Si la serie finalmente se estrena y resulta ser un éxito, Kanyaman podría cosechar los frutos de su trabajo y consolidar su carrera a nivel global. La serie aún no está cancelada, y es posible que una vez finalizada, se convierta en un éxito rotundo. Si esto sucede, Kanyaman podría obtener un reconocimiento aún mayor y abrirse nuevas puertas en la industria del entretenimiento. ***2. Desafío y crecimiento profesional ***. El papel de Sandokan es un desafío para cualquier actor. Es un personaje complejo con una gran carga emocional y con una gran demanda física. Interpretar a Sandokan le daría a Kanyaman la oportunidad de demostrar su versatilidad actoral, de alejarse de los papeles románticos que lo han hecho famoso y de explorar otros registros. Además, trabajar en un proyecto de esta envergadura le permitiría colaborar con profesionales de renombre internacional, ampliar sus conocimientos y experiencia, y crecer como actor. La experiencia de participar en una producción de gran escala, independientemente de los resultados finales, es valiosa para cualquier actor. ***3. La perspectiva de la experiencia aunque el proyecto no haya salido como se esperaba, Kanyaman ha aprendido mucho durante el proceso de rodaje de Sandokan. Ha trabajado en un proyecto de gran envergadura, ha tenido la oportunidad de interactuar con diferentes profesionales de la industria y ha adquirido experiencia que le servirá en futuros proyectos. Incluso si la serie no tiene el éxito esperado, la experiencia adquirida durante la producción, los desafíos enfrentados y las lecciones aprendidas pueden ser valiosos para su desarrollo profesional. **4. El compromiso con el personaje Kanyaman es conocido por su dedicación y compromiso con sus personajes. Es posible que a pesar de los problemas en la producción, haya mantenido su compromiso con el personaje de Sandokan y con el proyecto en general. La pasión por el personaje y el deseo de llevar a la pantalla una historia icónica podrían haberlo mantenido motivado a pesar de las dificultades. Conclusión, una reflexión abierta y las expectativas del futuro ***. En definitiva, es imposible saber con certeza si Kanyaman se arrepiente de haber aceptado el papel de Sandokan. Solo él conoce sus verdaderos sentimientos y pensamientos. Sin embargo, basándonos en los hechos, en los rumores, en la lógica de la industria del entretenimiento y en el análisis de los pros y contras, podemos concluir que es una posibilidad real que haya experimentado cierta reflexión. Es probable que haya tenido momentos de frustración, de dudas y, quizás, de arrepentimiento. La incertidumbre en torno al proyecto, los retrasos, los rumores y la falta de resultados pueden generar sensaciones negativas. Sin embargo, también es probable que vea el vaso medio lleno, que considere que el proyecto aún no está perdido, y que espere que finalmente se materialice y le dé la oportunidad de brillar. La esperanza de que la serie sea un éxito y de que su trabajo sea reconocido podría ser un factor importante. Lo que sí es seguro es que esta decisión, independientemente de su resultado final, ha marcado un punto de inflexión en su carrera. El futuro dirá si esta apuesta fue acertada o no. El tiempo dirá si la serie Sandokan se convierte en un éxito y si Kanyaman logra consolidar su carrera a nivel global. Mientras tanto, nosotros, sus fans, seguiremos atentos a sus próximos pasos, a sus nuevos proyectos y a su evolución como actor. Seguiremos apoyándolo, valorando su trabajo y esperando con entusiasmo sus nuevas interpretaciones. Hemos analizado los pros y los contras de esta decisión, hemos especulado sobre los posibles sentimientos de Kanyaman y hemos debatido sobre la complejidad de la industria del entretenimiento. Hemos visto cómo una decisión, por muy prometedora que parezca, puede tener consecuencias inesperadas. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta exploración sobre la carrera de Kanyaman y sobre una decisión que, a nuestro juicio, podría haber cambiado su trayectoria. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kanyaman se arrepiente de haber aceptado el papel de Sandokan?
¿O creen que todavía hay esperanzas de que este proyecto sea un éxito? ¿Qué expectativas tienen sobre el futuro de su carrera? Déjenme sus comentarios, sus opiniones y sus teorías. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Compartan sus pensamientos sobre este tema y sobre la carrera de Can Yaman en general. No olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo, donde analizaremos otros temas interesantes y polémicos del mundo del entretenimiento. Hasta pronto.